El estilo del maestro Boichi ha sido uno de los favoritos de los fans en los últimos años, y después del éxito de Dr. Stone, es obvio que mucha gente iba a estar a la expectativa de su más nueva obra. Ya finalmente la tenemos en México, pero pocos esperaban que formara parte de algo muchísimo más grande. Revisemos el tomo número 1 de Super String, el viaje de Marco Polo al multiverso. Por ahí hubo un error, porque Panini lo estaba anunciando como una adaptación de un videojuego que solamente está disponible en China, pero eso está muy alejado de la verdad. Al contrario, el videojuego de China está basado en esta serie, que originalmente es un webtoon. Pero bueno, ahorita se los explico. Vamos a primero revisar todo lo que es la edición y conforme vayamos avanzando les voy dando detalles de toda esta locura. En el arte principal tenemos a nuestro protagonista, Marco Polo. Sí, está basado en el real, también es italiano y toda la cosa, pero la historia es un poco diferente en su dimensión. Por atrás tenemos a Wolfgang, su acompañante, ambos con un estilo completamente reconocible por parte del señor Boichi. Arriba tenemos el título junto con el nombre en español. Me gusta mucho eso, que se respete el lugar donde se está publicando. Así es como se ve comparado con el rótulo original, me parece que le hace muy buena justicia. Y completamos la portada con el número de volumen por arriba, el título del volumen aquí abajo, el diario de mundos paralelos, el logo de Panini Manga en el medio y los créditos al lado derecho. El guión es por parte de In-Wan Yoon, el arte por parte de Boichi y la producción de Y-Lab. Como les comentaba, esta es una historia que originalmente es un webtoon, esta simplemente es su adaptación a manga. Que por cierto, no sé si lo sabían, pero el señor Boichi es coreano. Hay para que se lleven un dato curioso del video. Así es como se ve el lomo, de arriba hacia abajo tenemos el título de la obra, el número del volumen, justo en el medio nos ponen los créditos, después la imagen del personaje de la portada y concluimos con el logo de Panini Manga. Por atrás tenemos la sinopsis, la imagen del universo de Super String, porque sí, se los voy adelantando, esto es parte de una saga más grande. Tenemos los créditos, algunos cuantos paneles de adentro del manga y el título una vez más por la parte de abajo. Es una imagen corrida por toda la sobrecubierta, no hay mucho por atrás y en la parte del medio apenas pasa el rayito, pero sí, continúa el dibujo desde un lado hasta el otro. En las pestañas tenemos los mensajes de los dos autores. Primero, por parte de In-Wan Yoon, aquí nos comenta que Marco Polo siempre fue un personaje de quien quería escribir una historia, que precisamente es una historia muy sencilla la que quiere contar, aunque la verdad se complica un poquito más adelante. Y ya en la otra pestaña tenemos al señor Boichi comentándonos que esta obra le lleva casi el doble de tiempo con respecto a su obra anterior, o sea, Dr. Stone. Y es que sí, está muy detallada esta. Así es como se ve la edición interior, completamente en negativo, fondo negro con trazos blancos. Tenemos los créditos en la parte de adelante, en la parte de atrás también, el lomo así es como se ve, y finalmente el personaje que protagoniza aquí el dibujo es Wolfgang, que con su cabello también se extiende desde adelante hasta la parte de atrás. De hecho es ella la que está en el separador. Por atrás tenemos esta misma ilustración y ya por delante tenemos la imagen de la portada con el título una vez más. Tenemos un trabajo editorial de Edgar Flores Pedrosa y si tenemos que destacar algo, yo creo que tendría que ser la parte de las onomatopeyas. Esta historia utiliza un montón porque es una obra bastante visual, bastante rápida, que constantemente tiene algo ruidoso en tu cara. Así que me imagino el relajo que fue rotular todas las onomatopeyas que se iban encontrando. Fuera de eso, tenemos lo clásico en sus bocadillos. Tamaños de fuente que varían según el espacio que tengan, negritas y cambio de fuente para destacar los diferentes diálogos de los diferentes personajes y cosas así. En cuanto a la impresión, afortunadamente tenemos una obra libre de moré, y vean que sí tiene mucho gris, ¿eh? Lo que sí se puede apreciar un poquito es un tanto de ruido de impresión, pero es muy por debajo de lo que Panini había estado sacando estos años. Panini había estado sacando estos meses. Digo, no es lo óptimo conformarse con eso, pero sí definitivamente pertenece a la mitad superior. En cuanto a calidad de impresión nos referimos. Los contrastes se ven suficientemente bien como para diferenciar los trazos de los fondos oscuros, lo que le queda de maravilla al tipo de arte que hace Boichi, con estos bordes anchos y toscos. Hay partes donde sí parece un relajo el panelado, pero bueno, eso ya no es culpa de la impresión, eso ya es culpa del dibujo. Finalmente la traducción es por parte de Daniel Juárez Hernández y no estoy muy seguro, pero creo que este es su debut aquí en Panini Manga. No recuerdo haber tenido otra obra traducida por él, pero bueno, es una traducción sumamente neutra. Y es que para ser justos, el guión de esta obra no es nada complicado, es muy de chistes situacionales, o sea, lo que estás viendo es lo que da risa, más allá de un juego de palabras o algo por el estilo. Además, las intenciones de los personajes son explícitas, muy directas en sus diálogos. Así que si bien hay mucha plática, hay mucha conversación y hay muchos términos, la verdad es que es una lectura que no se siente complicada. La complicación, ¿de dónde viene? Es de la trama.
Marco Polo es un niño de la Italia del pasado, solo que a diferencia del que nosotros conocemos, él es pobre, no conoce a su mamá y su papá fue ejecutado por el gobierno. Ahora se quedó a cargo de sus 3 hermanos y para sobrevivir suele unirse a las tripulaciones de los mercaderes de Italia como ayudante encubierta. Y es en uno de estos viajes donde su vida y el universo entero va a dar un giro de 180 grados. El barco en el que iba en esta ocasión iba a ser atacado por esta bestia de 8 ojos. Y mientras se recuperaba del desastre, recordaría 2 advertencias de su difunto padre. Nunca hagas nada en nombre de la justicia y nunca vayas a Asia. Lamentablemente, justo ahí es donde está. Y a recomendación de una mujer que se encontró en las calles, el chico terminaría yendo al castillo del rey para solicitar ayuda, encontrar al resto de sus compañeros y después regresar a Europa. Sin embargo, la situación en el palacio era un tanto peculiar. Por alguna razón, los soldados del rey estaban peleando con una bestia parecida a una pantera. Y con solo unos segundos en la habitación, Marco ya habría deducido lo que estaba pasando. Si esta bestia los estaba atacando, pero la de afuera no, que por cierto es la misma que los derribó del barco, pues eso quiere decir que la destrucción del navío de Marco fue orquestada por el mismo rey de Asia. Marco entonces sería arrojado a la fosa del rey, donde cría a los monstruos, y cuando parecía que los seres del lugar acabarían con su vida, la pantera de hace un momento se transformaría en una mujer para hablar con Marco. El niño llevaba un medallón con las iniciales OZ, y la mujer pantera iba a protegerlo o a destruirlo, dependiendo de dónde lo había sacado. Y aquí es donde vamos a conocer un poco más del contexto de Marco. Resulta que su padre ya había estado en Asia, y este medallón había sido un regalo del príncipe rey, por lo que se lo heredó a Marco cuando fue ejecutado. En esa época, además de sus hermanos, el niño también tenía una mascota, pero debido a su incapacidad para cuidarla, la había enviado de vuelta a su tierra natal. Y sí, ese pequeño gatito en realidad era esta mujer con el poder de cambiar de forma, por lo que ahora que se reencontró con su antiguo dueño, quien la cuidó durante sus primeros años de vida, ha decidido protegerlo y pelear contra cualquiera que intente hacerle daño. El medallón fue impactado por un rayo y ahora nos encontramos en Tokio. Pero en el Tokio actual. Aquí, ahora Marco parece tener los poderes de la mujer que lo estaba cuidando, pero también de vez en cuando sale para protegerlo cuando se ve acorralado. Sí, este cambio de dimensión alteró muchas cosas, pero al parecer la llegada de Marco Polo a esta nueva realidad ya estaba prevista, ya que un sujeto se le aparecería de la nada, presentándole solamente 2 opciones: o lo obedece, o sus hermanos serán castigados. Resulta que Marco es clave para completar una búsqueda y necesitan que vaya a recuperar una llave. Y ahora sí, aquí es donde la cosa se va a poner confusa, así que pongan atención. Luego de pelear con estos sujetos, Marco Polo va a ver una foto de sus hermanos atacados con lanzas. Sin embargo, no es del todo clara, por lo que decidiría avanzar en la búsqueda de la llave para poder entender qué es lo que está pasando. Le pediré instrucciones para llegar a su destino a un chico aleatorio que se encontró ahí en la calle, y luego de platicar un poco con él, es cuando la naturaleza de esta obra se va a empezar a desenmarañar. El universitario le va a decir a Marco que la situación de sus hermanos parece ser la misma del gato de Schrödinger, o sea, están tanto muertos como vivos, y su estado real se va a definir hasta que alguien lo mire para comprobarlo. Esta hipótesis se la va a confirmar el padre Polena una vez que llegaron a su destino. Este es un hombre de la dimensión y del tiempo original de Marco, quien vino hasta aquí para darle una espada especial para combatir a Baek, una organización que utiliza métodos para vagar por el multiverso y manipularlo a su conveniencia, algo que solamente sería posible utilizando la teoría de las supercuerdas, o en inglés, el superstring. Y justo cuando parecía que estábamos entendiendo, aunque sea la punta del iceberg, Marco Polo sería enviado a otra dimensión, dejando atrás a Wolfgang, su compañera pantera, y al chico universitario, a quien recién había conocido, cuyo nombre es Okazaki, o abreviado con las iniciales OZ. Ok, vamos a calmarnos un poquito y vamos a ponernos un hielo en la cabeza porque los nudos de esta obra son increíbles. En esencia se trata de un niño que viaja entre dimensiones, pero de alguna manera parece que todos están conscientes de lo que está pasando, en diferente medida, a excepción de él obviamente. Y nosotros como lectores vamos a ir descubriendo por qué rayos hay personajes yendo de aquí para allá entre el tiempo y el espacio, porque hay otros personajes que hablan de Marco como si ya lo conocieran, y demás cosas complejas que ocurren en la ciencia ficción. Eso de que el sujeto random de la universidad parezca tener relación con el medallón del principio me gusta mucho, porque parece que hasta con paradojas se van a meter, y de esas a mí me gustan mucho. Pero a ver, aquí tenemos que hablar de algo que lamentablemente va a afectar a la experiencia de la lectura aquí en México. Esta obra es un crossover, más o menos al estilo de Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp. Marco Polo es una historia que se alimenta de un universo ya establecido. Wayland tiene como 20 historias diferentes, que de mayor a menor medida son referenciadas aquí. Es muy variado, va desde que nada más aparece
desde una locación que sale en otra historia, hasta que literalmente los protagonistas de otras obras interactúen con Marco Polo. Así que sí, algunas partes se van a sentir incompletas, pues porque no traemos el contexto de alguien que ha leído los demás webtoons. Y debido a que de por sí la historia ya es complicada por sí misma, por su naturaleza de viajes en el tiempo y espacio, pues la experiencia de leer esta historia sí se vuelve medio caótica. Algunos diálogos se sienten con mucho peso, pero no entendemos por qué. Algunos personajes son mencionados y no se profundizan en quiénes son y demás cosas así. Aunque para ser justos, esta volatilidad le queda muy bien a la temática de salto entre dimensiones. En resumen, esta es la historia de un niño al que metieron de lleno en un problema multiversal ultra complicado, pero que mantiene una meta sencilla y definida: volver a su casa para salvar a sus hermanos. Aquí van a ver peleas con un dibujo ultra detallado, también van a ver misterios y giros de trama cada 2x3, y todo va a estar adornado por una comedia física muy 2010 era. Si lo que buscas es un concepto sencillo, como un viaje de aventura, pero con una complicación casi inmediata a través de la ciencia ficción, entonces Super String, el viaje de Marco Polo al multiverso, es para ti. No sé si sea parte de los planes de Panini traernos todo lo demás del universo de Super String, pero ciertamente lo dudo, porque es una cantidad insana de obras. Me metí a investigar un poquito y las obras que tienen injerencia directa en esta historia son en total 6, por lo que incluso limitándonos a solo esas, lo veo muy lejano para Panini. Ya si quieres entender todo el multiverso, les digo, son cerca de 20 y eso ya lo veo imposible. Lo que más veo posible es que esta obra haya sido contratada para que después podamos tener Sunken Rock de Boichi, que es probablemente de las más famosas de la parte de Dr. Stone. Así que quién sabe, la verdad individualmente esta historia sí me gustó. Este caos y esta adrenalina alta en todo momento me pareció bastante llamativo. Además solamente son 4 volúmenes, así que tampoco es una obra con la que te vayas a comprometer en un largo rato. Habrá que ver si se le entiende por completo a esta historia por sí misma, ya les estaré hablando al respecto en los próximos meses. Déjenme en los comentarios si ya conocían este multiverso de YLab, o si son completamente neófitos como yo. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos hasta el próximo video.